Impulso a la cultura científica. Conocer del clima espacial requiere de diversas herramientas y procesos. Una de ellas es la radioastronomía, que se dedica a estudiar las ondas que emiten las estaciones de radio, las cuales se ven perturbadas por la energía o luz del universo. Para conocer de este tema, les presentamos el reportaje Radioastronomía, Escuchando el Universo. Soy Rocío Ortiz y con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica. Esta es una producción de CISAR que se transmite en Canal 24.1 y en nuestros sitios en Facebook y YouTube, en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así como en Momentum 24.1. Iniciamos. La radioastronomía es escuchar lo que estamos viendo en el universo, lo que escuchamos nosotros, solo que en el universo en general estamos escuchando el ruido o el sonido que emiten las estrellas en ondas de radio. Y estas ondas de radio nos permiten conocer a grandes rasgos cómo evoluciona una estrella, el origen del universo, el origen de los elementos químicos y principalmente nosotros que estamos aquí, escuchar varios cuerpos celestes que están aquí cercanos a nuestro planeta. La radioastronomía es una de las áreas de la astronomía en general o de la astrofísica como estudio, porque está la astroquímica, está la astrofísica, la astrobiología. La radioastronomía es una de las ciencias, una de las áreas de la ciencia de la astrofísica que nos permite escuchar o entender el universo. Entender esta parte del clima espacial o entender estos fenómenos naturales del impacto de la radiación solar hacia la Tierra, podemos decir que estamos escuchando el Sol. No lo escuchamos con nuestros oídos, pero sí interpretamos la señal con amplificadores o preamplificadores para entender esa parte del ruido que emite el Sol en ondas de radio, porque al final de cuentas son ondas de radio, escuchamos al Sol. Entonces eso es lo fascinante, ¿no? Interpretar esa parte de la señal y transformarlo a una imagen, posiblemente a una señal que nosotros interpretamos y ver qué está pasando en la interacción con la atmósfera terrestre o en lo que sucede en nuestro entorno. Porque el Sol está muy cerca de nosotros, emite en todas las longitudes de onda, desde los que son los rayos, ondas de radio, los rayos X, rayos gamma, ultravioleta, el visible, que es lo que nosotros vemos con los ojos, el infrarrojo, pero nos entendemos mejor con las ondas de radio a longitudes de onda larga, y larga me refiero a 15 metros y varias frecuencias muy bajas, a lo que llamamos VLF. Bueno, este tipo de antenas nos sirve mucho para poder entender el comportamiento de la ionosfera baja. En la parte de comunicaciones, nosotros nos podemos comunicar en ondas de radio porque la ionosfera ayuda a guiar esas ondas, esa señal que emite una transmisora y nosotros poder detectarla, ya sea la receptora y en este caso con este tipo de antenas. Este tipo de antenas consta de alambre calibre 22, en este caso puede usarse 18 a 26 y pues si se fijan básicamente tiene una longitud de 1 metro, entonces estamos hablando de 1 metro cuadrado aproximadamente aquí nosotros de área efectiva. ¿Y por qué área efectiva? Porque cuando viene la señal, choca, nosotros la podemos detectar aquí. ¿Qué recibimos aquí? Pues recibimos la componente magnética de esa señal. La parte de la astronomía se usa el espectro electromagnético completo, ¿no? El espectro electromagnético se divide entre los rayos X, ultravioleta, el visible, ondas de radio, microondas. Pero las microondas y ondas de radio son lo mismo, solo que cambia la longitud de onda o el tamaño de la onda. Aquí estamos hablando de ondas muy grandes porque estamos hablando de frecuencias muy bajas. Si hablamos de 20 MHz, por ejemplo, son 15 metros de longitud de la onda. Entonces vemos una onda de 15 metros. Entonces así es como lo podemos, o nuestro celular, por ejemplo, que recibe ondas centimétricas de varios centímetros y así sucesivamente, ¿no? Nuestro ojo pues anda en el orden de nanómetros, entonces ese es el gran cambio, ¿no? Ya nanómetros pues ya estamos hablando muy pequeña la longitud de onda. Y aquí pues son varios kilómetros, ¿no? de esa longitud. Entonces aquí recibimos entre 8 y 40 kilohertz, entonces estamos hablando de ondas muy largas.
¿Y esos kilohertz para qué nos ayuda aquí? ¿O esa frecuencia? Bueno, cuando llega la señal de esas transmisoras, la checamos aquí, la recibe y a través de un cable coaxial la metemos a la computadora, obviamente con un preamplificador sencillamente, y ese nos va a dar la señal que estamos recibiendo. ¿Para qué va a ser esto? Bueno, al momento de que hay una tormenta solar en la ionosfera, ya hablamos de ella, se ve perturbada, esa ionosfera, pues ya dijimos, una guía, sirve para la guía. Nosotros recibimos una intensidad de cierto nivel, digamos, voy a dar un valor ahorita así aleatorio de si mi señal está entre el 1 y el 2, cuando hay una perturbación en la atmósfera, aumenta la señal porque hay un cambio en la parte de la atmósfera. Y al aumentar la señal, nosotros vemos que aumenta la señal de nuestro sistema, de lo que estamos detectando, de esas transmisoras. Y al momento de recibir esa señal, la codificamos, hay códigos atrás de esto, y obtenemos una perturbación o una señal de esa perturbación de la parte del Sol en la ionosfera baja de aquí de la Tierra. Entonces, para eso nos va a servir básicamente este tipo de modelos de antena que se llama BLF por baja frecuencia y posiblemente para entender otros fenómenos más. Del estudio que estamos realizando, elegimos varias estaciones que se encuentran en varios puntos del planeta, estratégicos, porque esas estaciones son de uso militar del gobierno de Estados Unidos. Nosotros lo que queremos es solamente detectar la señal de esa frecuencia que ellos están emitiendo, porque esa señal va hacia los submarinos, porque como es de baja frecuencia, puede comunicarse con los submarinos bajo el agua. 5 o 6 estaciones a nivel internacional de una señal, de esas transmisiones que ellos emiten, le llamamos nosotros corredores, porque es cómo va a ir la señal a través de la ionosfera en la región D para nosotros poder detectar. Algún cambio que nosotros pudiéramos detectar en la atmósfera, en la ionosfera principalmente, a 60, 120 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, nosotros lo tendríamos que observar ahí. La antena también tiene que estar orientada, no es ponerla arbitrariamente, tiene que estar orientada norte-sur o este-oeste, y como ahorita está este-oeste, pues obviamente recibimos mayor intensidad de esta, ¿sí? Aquí cabe señalar algo importante, saber qué ruido es malo y qué ruido es bueno, porque este ruido que tenemos aquí, este pico grande, es del sistema, es de la antena, perdón, de la computadora del CPU, y eso pues lo vamos a descartar nosotros. Por sí solo ya sabe el equipo que el ruido diferente a ciertas frecuencias que nosotros manejamos, lo vamos a descartar. Y una vez que codificamos todo esto, aquí nos da la parte de la frecuencia, la intensidad de la señal, pues obtenemos una gráfica. Esta parte del conocimiento de la ionosfera, entendimiento de la ionosfera, que en pocas palabras es hablar del clima espacial, porque es todo lo que está en el entorno de la Tierra, de nuestro planeta, y que involucra a todo el espacio, a todo lo que es el sistema solar, porque no nada más viene la radiación solar durante la noche cuando no hay nada, pero siguen llegando partículas. El observatorio Hawk, que detecta partículas altamente energéticas, que ya son rayos cósmicos, entonces estos rayos cósmicos durante la noche también se ven ahí, pueden registrar, si hay un incremento importante, se registran ahí. A grandes rasgos, nosotros nos importa más lo que pasa en la ionosfera, cómo es afectado por agentes externos hacia la ionosfera. Y uno de los puntos importantes aquí de este tipo de estudios de antenas es que posiblemente nos ayuden, porque estamos colaborando con algunas instituciones, para entender qué pasa previo a un sismo y cómo poder detectarlos poco antes de que suceda. Este proyecto que tenemos actualmente en México y Zacatecas se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Geofísica de la UNAM en coordinación con el doctor Alejandro Lara Sánchez. Después nos lleva a colaborar a otra parte del mundo, de Latinoamérica, porque tenemos una colaboración con la Red Latinoamericana de Baja Frecuencia, BLF, que estamos colaborando con Chile, Argentina, Colombia, porque también tienen antenas, pero formamos esa red latinoamericana.
donde también tienen antenas, y principalmente lo coordina la doctora Andrea Borgasi, que está en la Universidad Tecumán, Argentina. Estamos analizando estos eventos. De esta colaboración, pues hemos tenido la participación aquí en el estado, que vino a instalar las antenas, a asesorarnos con las antenas, el doctor Lara, para el eclipse del año pasado, en el 2024. El objetivo es el estudio de la atmósfera de la Tierra cuando le llega radiación muy energética del Sol, rayos ultravioleta o en rayos X. No existiría la vida si no tuviéramos una capa protectora. La atmósfera se forma una capa protectora que se llama la ionosfera. Se forma a 70 kilómetros de altura, entonces nos protege de esa radiación, venga del Sol o venga de cualquier otro astro, ¿no? Pero esa capa aparece en el día, o sea, con la radiación solar, y desaparece en la noche. Entonces, digamos, su comportamiento es conocido, pero no está 100% bien modelado. Pues esta es una colaboración, sobre todo con Sudamérica. Entonces, hay antenas en Brasil, ahora se están construyendo en Argentina, en Chile, en Perú también hay antenas. Estamos en una colaboración, de hecho es una red latinoamericana de BLF. BLF es las señales que recibimos, son las señales que recibimos. Entonces, pero para este eclipse en particular, estamos construyendo 3 estaciones. Una que ya tenemos en la Ciudad de México, la de aquí de Zacatecas, que va a ser muy importante porque no queda totalmente cubierto. Y en Torreón, de aquí nos vamos a Torreón a instalar otras 2 antenas, y con eso pretendemos tener una cobertura bastante importante del fenómeno. Una de las cosas que queremos ver ya a mediano plazo es cómo ha afectado la actividad humana a esta capa, ¿no? Si es que hay afectación, probablemente, como está a 70 kilómetros, probablemente no hay nada. Pero es preguntas abiertas ahorita, que nadie ha estudiado eso, ¿no? Si hay alguna afectación ya de la actividad, contaminación o lo que sea de la actividad humana en esa capa, ¿no? Otra aplicación también a mediano plazo es que esta capa se forma un capacitor, ese es un poco más técnico, se forma una especie de capacitor entre el suelo y la ionosfera, y se transmiten ondas electromagnéticas por largas distancias. Entonces, estas ondas electromagnéticas normalmente las produce el hombre para comunicarse, pero se pueden producir, la naturaleza también las produce durante eventos geológicos muy grandes, por ejemplo, terremotos o erupciones volcánicas. Entonces podemos monitorear ese tipo de actividad en distancias muy lejanas y estudiar el efecto de esa actividad geológica en la atmósfera de la Tierra, que eso también es un tema en desarrollo, ¿sí? Pero estamos trabajando en el modelado de esta respuesta, ¿no? Posiblemente existan precursores, pero la predicción tal vez sea a muy, muy largo plazo, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Más bien el estudio de qué está pasando, ¿no? Cómo es que una señal en el piso o bajo la tierra puede verse reflejada a 70 kilómetros y a grandes distancias, ¿no? No nada más a 70 kilómetros en la atmósfera, sino que yo puedo ver estas señales. Por ejemplo, hay una de lo que vamos a ver aquí en Zacatecas, con las fluctuaciones de esas señales, con lo que estudiamos la capa de la ionosfera que nos interesa. Por ejemplo, estos días atrás que ocurrieron los sismos allá en Rusia, el corredor que está allá en las islas de Hawái pudo haberse visto afectada la señal y pudimos haberlo detectado. Entonces estamos analizando esos datos. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas hacen un esfuerzo, ahí también hacen un roce constante, una presión constante, cambian las condiciones de la ionosfera ahí, cambian las cargas, porque hay
electrones libres, hay una diferencia de potencial, de voltaje, que eso provoca que nosotros lo podamos registrar. Y si hay una correlación con este tipo de eventos. También hay una transmisora, emisora de estas que les estábamos comentando, que a nosotros nos importa recibir, está en Puerto Rico. Al momento de que ocurrió el sismo en septiembre del 2017, hubo una perturbación en estas antenas. Entonces se vio un desfase en el tiempo, la caída del amanecer, y es lo que se está entendiendo a ver si hay una correlación. Y otra señal, también de otra transmisora que está en Estados Unidos, casi paralelo a nuestro meridiano, hacia nosotros aquí en Zacatecas, también registró un cambio, pero no de un día o de horas, sino de algunos cuantos minutos antes del sismo. Entonces, ¿por qué? Porque fue el desfase que se tiene en esa parte de las placas tectónicas. Entonces, aún se está entendiendo esa parte, no se dice que ya es para poder predecir sismos, no, pero es entender esas señales, cómo afectan en los eventos naturales estos movimientos de placas y cómo detectarlos con estas antenas. En ondas de radio básicamente es una señal, es como si estuviéramos leyendo un electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma pues te da el pulso, ¿no? Es lo mismo acá, por ejemplo, Daniel Coronado, que nosotros ocurrió un evento solar en tal región del Sol, nosotros obtenemos la señal de estas que les digo, nos comparte del Sol, de esa región que estuvo y nos dice, esta es la región activa y pues bueno. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos el registro tenemos que mencionar qué región del Sol fue la que emitió esa erupción, ¿no? La fotografía solar básicamente, o la mejor manera de hacerlo es a través de video. Se graba un video dependiendo de la longitud focal con la que se esté haciendo la toma. Es aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto. Ese video se descompone en imágenes, digamos que típicamente se hace a 24 por segundo. Entonces en un segundo estamos teniendo alrededor de 1000 y tantas imágenes. Un software especializado selecciona las mejores imágenes y después te entrega una sola imagen. Esa es la técnica en cómo se fotografía tanto la luna, el sol, lo que sea, ¿no? Entonces yo empecé haciendo estas imágenes porque como algo que me intrigaba la parte del sol. Hubo personas como Iván Santamaría, personas en la Red Mexicana de Radiotelescopios, pues que se dedican para investigar el sol. Me invitan a colaborar en la parte, digamos, ya como en la parte de la imagen, para mostrar al público lo que ellos van estudiando, van descubriendo o van dando ese seguimiento a su investigación. Entonces, que presentar algo sobre su trabajo, la parte, digamos, gráfica, pues ahí entro yo. Con la Red Mexicana de Telescopios es igual. El equipo a veces los domingos hacen transmisiones, entonces ponemos el equipo a disposición para hacer transmisión en vivo. Yo pongo el equipo y ellos están pues dando su explicación de por qué están pasando los fenómenos que se ven en ese momento. Entonces me ha tocado pues fotografiar tanto manchas solares como llamaradas solares, eventos que bueno, por lógica no podemos observar a simple vista, pero que a través de un método adecuado como un telescopio solar y las cámaras pues podemos captar, y esto nos ayuda también como a predecir ciertos eventos, como lo fue el año pasado con las auroras boreales. Yo vengo de familia minera, andando pues en las sierras que hay muy poca contaminación lumínica, siempre me llamó la atención pues la cuestión de los astros. Empecé con el paisaje, pero rápidamente me di cuenta que dentro del paisaje pues me gustaba mucho la fotografía nocturna y pues reviví ese gusto por la parte de la astronomía. Ahora ya sabiendo fotografía, pues me empecé a adentrar a lo que es la astrofotografía o astropaisajismo, que es realmente ahorita lo que más me dedico. Primera, digamos, fotografía ya, digamos, astrofotografía como tal, fue una de la Vía Láctea. Pues siempre había visto yo fotografías de Vía Láctea y aunque las había intentado, pues no tenía realmente la noción de cómo se hacían. En ese tiempo, pues yo ya contaba con un mejor equipo, empecé haciendo las fotografías, pues la primera foto que me salió de la Vía Láctea, pues para mí era pues espectacular. Pero pues sí, a medida que iba pasando el tiempo, pues me daba cuenta que había muchísimo todavía por ir puliendo, y de ahí me di cuenta que realmente, como en muchas profesiones, pues se ocupa equipo especializado.
aparte del conocimiento. Entonces de ahí me fui involucrando más cada vez en esto de la astronomía. Esa primera fotografía fue en donde son originarios mis papás, allá rumbo a La Blanca, en una comunidad. Ahí porque bueno, ya sabía que pues, había que tener ciertas condiciones de luz, que no hubiera tanta contaminación lumínica, y pues al ser una comunidad alejada, pues sí cumplía con esos requisitos. Entonces me fui para allá un fin de semana que era día de luna nueva, para que no se interpusiera esa luz de la luna. Y aunque ya contaba con una cámara, digamos, intermedia, pues me di cuenta que aunque sí tenía un resultado que me agradaba, no se llegaba pues a lo que yo había visto. Y investigando, pues me di cuenta que ocupaba de mucho más, digamos, instrumentos para poder llegar a esos resultados. La luna también fue uno de los objetivos así como principales, pero en ese momento los lentes que yo tenía o el equipo que yo tenía, digamos que era más angular, más campo amplio, hasta que después empecé a comprar o hacerme de equipo más especializado para poder llegar a ciertos objetos que en su momento no podía. Pero digamos que la mejor manera de hacer la fotografía tanto lunar, planetaria, solar o de ciertos objetos de espacio profundo, pues es a través de un telescopio. Entonces mi siguiente paso fue hacerme de un telescopio, y investigando un poquito pues también ocupaba lo que era un motor de seguimiento para compensar la rotación terrestre. Entonces fue hacerme de ese equipo de montura ecuatorial, el telescopio, y al principio era adaptarle mi cámara al telescopio para poder tener el aumento necesario, y después seguido de un procesamiento de imágenes poder capturar, digamos, toda la luz y plasmarla en una sola fotografía. Pues ya a medida que me fui involucrando más en la fotografía astronómica, pues ya le seguí por espacio profundo, fotografía lunar, planetaria, solar. Esto lo que me abrió fue pues empezar a conocer gente de diferentes estados. Aquí en mi estado me acerqué a la Sociedad Astronómica, que era como pues mi sueño de pertenecer a la sociedad. Y bueno, lo que fue Iván, pues fue de hecho la primera persona que contacto, Iván Santa María, y él fue el que me apoya para entrar a la Sociedad Astronómica. Con ellos pues he colaborado en la Noche de las Estrellas y cualquier otro tipo de eventos que tienen de divulgación. Gracias a mis imágenes, pues me ha permitido contactarme con gentes del medio astronómico que no, pues digamos que yo no tenía acceso, como es a través de la Red Mexicana de Telescopios, donde pues me invitan a ser parte por el equipo que yo tenía para el apoyo de sus observaciones. Así que cualquier cámara la podemos adaptar a un telescopio, es simplemente conseguir el adaptador adecuado, que es un adaptador que se le llama tipo nariz, tanto de video como fotográficas, inclusive pues le echo las cámaras analógicas. De ahí pues me fui adentrando cada vez más. Pues el trabajo que yo hago pues ha servido para poder, digamos, darle la imagen a las investigaciones que tienen varios alumnos que están estudiando astronomía, astrofísica. Gracias a estas imágenes he podido llegar a lugares donde se ha podido compartir mi trabajo, como ha sido una división de la NASA que se dedica a la divulgación, que tienen una página que se llama APOD, que es la Astronomic Picture of the Day. Entonces, mis imágenes han sido seleccionadas en varias ocasiones como esa imagen astronómica del día. Y pues no es que sea un premio como tal, pero sí es un reconocimiento a nivel fotográfico, ya que diariamente se envían alrededor de 10,000, 15,000 fotografías y pues solamente se selecciona una sola fotografía. Entonces, pues sí, es como un logro muy destacado para nosotros. Es importante vincular todo lo que pasa en la parte de la astronomía y relacionarlo con las ciencias espaciales, principalmente la Agencia Espacial Mexicana, porque es entender, comprender y producir nuevos conocimientos en esta parte. Esta colaboración que ahora tenemos con CREDES, la Sociedad Astronómica, un servidor. ¿Por qué entender el clima espacial? Porque el clima espacial
engloba no nada más el espacio, sino entender qué pasa si el Sol emite una erupción, cómo afecta en la Tierra. Entonces por eso se llaman ciencias espaciales. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, seguir investigando, seguir colaborando para quien guste. Poner antenas en sus escuelas es algo que se puede reproducir, no solamente es único para instituciones, puede estar en una escuela, una primaria, secundaria, bachillerato, en cualquier parte. La idea es tener una red grande para poder tener mejor precisión en lo que se quiere, ¿no? Si quieren colaborar con nosotros, interpretar con nosotros, formamos de una red mexicana de radiotelescopios, colaboramos con Stanford, con la NASA. Tenemos el proyecto Radio Hub, este proyecto de BLF, donde nosotros los podemos asesorar o que colaboren con nosotros para hacer trabajos de investigación, tesis de licenciatura, de maestría, para poder hacer esto. La ciencia nos va a dar para mucho, ya que nuestro proyecto es escuchando el universo, principalmente el Sol. Gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo lunes a las 10 de la mañana y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde. Recuerden contactarnos en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Momentum 24.1 para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias sobre temáticas que les interese que abordemos en este espacio destinado a la cultura científica. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.